Estamos en tierras del Consorcio CREA, una tierra de riquezas, y tenemos que conseguir entre todos que continúe así. Empezando desde nuestros hogares, colegios, trabajos, parques, podemos cuidar las tierras de nuestro consorcio. ¿Te has parado a pensar cuántos residuos tiramos todos los días al contenedor de resto? Cerca de 1,5 kilos por persona. Al final, el 40% es materia orgánica que podríamos aprovechar. Depositarlos en la bolsa gris con el resto de los residuos significa que terminen en el vertedero y no puedan ser reaprovechados. CREA Compost es el proyecto del consorcio CREA en el que se gestionan los biorresiduos generados en los 14 municipios que lo conforman, mediante la implantación de distintos sistemas de compostaje, el doméstico o comunitario, a nivel municipal o centros educativos, y el compostaje en planta de residuos. El compostaje es el proceso biológico en el que pequeños microorganismos actúan sobre los biorresiduos y los transforman en un abono natural llamado compost que podemos utilizar en huertos y plantas. Pero, ¿qué son los biorresiduos? Restos de fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras de huevos, pozos de café, papel de cocina, servilletas de papel, hueveras de cartón y pequeños restos vegetales. Una vez separamos nuestros residuos orgánicos, puede seguir formando parte del proceso de transformar los residuos en recursos desde casa y mantener la riqueza de nuestra tierra. Para lograr hacer un compost doméstico, el consorcio CREA te proporcionará un compostador, un aireador, un termómetro, un cubo aireado y bolsas compostables, una criba, una báscula, un tríptico. Al igual que los materiales, los usuarios interesados también podrán obtener una formación que les capacite para compostar en casa, así como visitas de seguimiento y asesoramiento continuo por parte de nuestros técnicos. Lo primero de todo será buscar el lugar idóneo para ubicar el compostador, preferiblemente debajo de un árbol de hoja caduca. En verano nos dará sombra y humedad y en invierno dejará pasar el sol y el aire con más facilidad. Una vez seleccionado el lugar, montaremos el compostador ensamblando todas las piezas. Para comenzar el proceso de compostaje necesitaremos preparar un lecho marrón, antes de empezar a aportar residuos. Este lecho puede ser algo de paja, hojas secas, ramitas, sobre todo ramitas, de poda, triturada, que den función estructurante para que la mezcla esté bien aireada. De forma continua se irán aportando los materiales orgánicos del domicilio sin bolsa. Se recomienda enterrar los restos frescos en material que ya lleve tiempo compostando o verter materia marrón sobre los biorresiduos. Por otro lado, mínimo, una vez por semana se deberá airear el compostador para crear una mezcla esponjosa y así permitir la entrada de oxígeno, así como mantener la mezcla húmeda para que puedan desarrollarse los microorganismos. Estamos aquí en la planta de tratamiento de residuos y compostaje de Villena y os queríamos enseñar el producto que al final obtenemos de la materia orgánica. La materia orgánica, si lo tiramos al contenedor de resto, lo que vamos a obtener es este tipo de compost que, como podéis ver, todavía mantiene restos de residuos de envases, de papel y cartón, de plásticos, de aluminio, mientras que podemos observar también en esta otra parte lo que sería un compost ya seleccionado o que viene de una recogida selectiva de la materia orgánica. Como podéis ver, la cantidad de residuos ya no es la cantidad que normalmente podíamos tener en el contenedor de resto, y lo que se pretende y en lo que tenemos que hacer entre todos es poder separar la materia orgánica para tener un material rico, ¿vale?, en nitrógeno, por ejemplo, y en otros componentes que vamos a obtener simplemente del compostaje de la materia orgánica. Mientras que si lo que hacemos es depositar la materia orgánica en el contenedor de resto, evidentemente vamos a obtener un material que es bueno. Lo que pasa es que se le llama realmente material bioestabilizado, es decir, que está controlado,
lo podemos utilizar en la agricultura para ciertos cultivos, que es bastante beneficioso, mientras que el material de compost es mucho más rico y como podéis ver la diferencia que hay entre uno y otro. Ahora mismo la cantidad que más está llegando a planta es el del material bioestabilizado y lo que se pretende en un futuro inmediato, en los próximos años, es que la recogida selectiva en los contenedores marrones de materia orgánica podamos aprovechar mucho mejor, ¿vale?, este residuo, el bioresiduo que llamamos, para que no tengamos este otro producto. Ambos dos, de todas formas, es algo que obtenemos, ¿vale?, una vez que llegan los camiones de la recogida de residuos de Villena y del resto de los 13 poblaciones también del consorcio CREA. Así que ya sabéis, CREA circula y CREA lo tenemos que hacer. El compost pasa por 4 etapas. Los primeros días hablamos de la etapa mesófila, en la que los organismos empiezan a digerir los materiales fáciles de degradar poco a poco, aumentando la temperatura. Entre la segunda y tercera semana estaríamos hablando de la etapa termófila, en la que la temperatura va aumentando hasta alcanzar entre los 45 y 60 grados. Durante esta etapa es la máxima degradación. La tercera fase es la fase de enfriamiento, en la que los microorganismos mesófilos vuelven a aparecer y descomponen el material restante. En la última, la de maduración, la actividad microbiana y la descomposición comienza a disminuir. El compostaje se termina cuando el material es de color marrón oscuro y está a temperatura ambiente, entre 20 y 30 grados. Entra en nuestra web creacompost.org e infórmate de cómo participar en esta iniciativa. Mantengamos todos juntos la riqueza de nuestras tierras.